Capítulo 7. Mientras Sdeath se sentaba en un banco, echándose helado por la garganta, Leone observó con frustración a la mujer en guardia que parecía estar a punto de cortarle la cabeza a pesar de verse relativamente de buen humor mientras disfrutaba de su crema. Su Teigu pudo detectar claramente una cantidad ridícula de sed de sangre que fue suficiente para hacerla sudar a pesar de sentirse bastante segura en el lugar en el que se encontraba. No importaba lo rápido que fuera Sdeath, posiblemente no podría alcanzarla en este tipo de lugar, sin que se alejara rápidamente por las concurridas calles de la capital. Mientras que Leone se sentía segura, Sdeath sabía que había alguien observándola, simplemente no se molestó en comprobarlo, ya que sintió que era perfecto ponerse como cebo y permitir que el posible atacante hiciera un movimiento hacia ella. Pero dada la cantidad de tiempo que ya había pasado, no creía que fuera a suceder. Bueno, no importaba. Si el aspirante a atacante tiene los pies fríos, sin siquiera intentar atacar de frente, entonces no es un oponente digno. Además, tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse. El ascenso del ejército negro. Estas no eran buenas noticias ni para ella ni para el imperio. Había esperado que finalmente hicieran su movimiento después de su larga desaparición. Siempre ha sido un estrés que no pudieran ser encontrados después de que desaparecieron de la vista, sin dejar rastro. Simplemente había dejado de buscarlos durante los primeros años de su desaparición. Pero lo que era obvio era que desertaron del imperio. Después de todo, su general había sido asesinado por el imperio y dado su amor por él, era lógico. El primer ministro seguramente se pondrá de mal humor después de que esto llegue a sus oídos. Todavía tenía que hablar con él sobre eso después de enterarse del desarrollo, pero estaba segura de que él estaba de mal humor. Especialmente cuando no se había tomado en serio su desaparición y se consoló con el hecho de que había matado a su mayor enemigo y enemigo, el general Naruto. Ese hombre seguramente creía que sin su líder, no podrían representar una gran amenaza. Pero eso estaba lejos de la verdad. Honesto simplemente lo ignoraba. Ella conocía la realidad dado que había trabajado con él. Naruto, siendo fuerte como era, prefería la calidad a la cantidad. La segunda razón por la que se negó a comandar un ejército más grande fue porque necesitaba hombres a los que pudiera entrenar de manera efectiva para llevar a cabo misiones pesadas. Por esta razón, se había molestado en buscarlos. Estaba el hecho evidente de que necesitaba gente que pudiera seguir sus ideales sin dudarlo. Como ese tonto pensamiento de que el imperio no era su rey sino su gente. Su ejército no fue creado para servir al rey, sino al pueblo del imperio. Ya que ahora han regresado, la cacería sería divertida. Sin duda, le brindarán algo de entretenimiento una vez que haya lidiado con Night Raid. Se hablaría mucho de su regreso una vez que llegue a la masa. Ciertamente. Después de todo, habían regresado con una explosión. Este fue un momento curioso para que se levantaran de entre los muertos. Era como si hubieran esperado a que regresara a la capital para poder moverse libremente con ella atada aquí con Night Raid. También estaba el hecho de que el hijo de Honest recientemente fue cortado en pedazos. Era posible que tuvieran algo que ver con la muerte de Suyura. Ya había llegado a la conclusión de que estaban tramando algo con esa mujer. Fuera lo que fuera, le iba a dar dolor de cabeza al primer ministro. Seguramente, iban a intentar continuar con lo que Naruto había estado hablando antes de su muerte. Los hombres de Naruto llevaron sus ideales. Sdeath estaba al tanto de esto. No se engañaba con la posibilidad de que hubieran regresado para terminar lo que su líder había comenzado. Lo que no era posible era que Naruto estuviera vivo. Ella lo había matado con sus propias manos, lo había enterrado detrás del Palacio Real. No podía creer que de alguna manera estuviera vivo, cuando sus ojos y los de Budo habían visto la vida alejarse de sus ojos. No podía estar vivo. La idea de que él estuviera vivo era inquietantemente risible. Con ese firme pensamiento en mente, los sentidos de Sdeath se volvieron locos cuando comenzó a sentir que algo estaba muy mal. La marca en su espalda comenzó a picar cuando la extraña sensación de temor comenzó a consumir sus pensamientos y sentidos. Se negó a mirar a ningún lado cuando sintió que algo caminaba hacia ella desde un lado. Uzumaki Naruto caminó lentamente hacia el general Sdeath con una amplia sonrisa cubriendo su rostro. No le importaba si alguien lo notaba. No le importaba nada en este momento. Todo lo que le preocupaba era la reina de hielo, nada menos. Sus ojos ni siquiera estaban enfocados en el camino a su alrededor, sino en la mujer solitaria sentada sola, disfrutando de un helado. ¿Cuánto tiempo ha esperado este momento para finalmente saludarla? ¿Cuánto tiempo? 5 años enteros esperando el día y la hora en que finalmente podría mostrarse ante su ex cómplice.
Sin ningún argumento, su asociación fue la mejor. Pero eso fue hace mucho tiempo. Mucho antes de que fuera general, mucho antes de que la mujer decidiera apuñalarlo con su estoque roto. Esto era ahora. Naruto rodeó al general, él se obligó a ella, sentándose en su regazo mientras la miraba. Su mano derecha la sostuvo por detrás del cuello, mientras que la izquierda impidió que su mano derecha alcanzara su estoque. Para sorprenderse de hacer cualquier cosa, Esdeath se sorprendió incluso cuando Naruto la atrajo hacia sí, golpeando sus labios contra los de él en un beso áspero, de ninguna manera gentil. Solo duró unos segundos, pero Esdeath solo miró al hombre en su regazo. Su cuerpo estaba congelado en estado de shock. Su mente aún podía funcionar, pero su cuerpo no respondía a ninguna orden que se le diera. ¿Este milagro realmente la perturbó tanto? Una pequeña parte de ella estaba temblando. No podía decir si era por la emoción o el miedo. Lo que era seguro era que tenía sentimientos encontrados dentro de su frío corazón. Sí. Sabes delicioso y hueles dulce como siempre, dijo Naruto, con una sonrisa fuera de lugar en sus labios. Mirando su mirada sorprendida, el rubio inclinó un poco la cabeza. Oh, no puedes estar tan sorprendido de verme, ¿verdad? Naruto. ¿Estás vivo? No había duda en su mente y sus sentidos de que era él. Nunca podría olvidar su toque, ni el aura que desprendía, a pesar de que era diferente a la última vez. Sí, sorpresa. Naruto levantó la voz, y le dio a la mujer una mirada que complementó perfectamente su exclamación. Eso asustó un poco a ese general. Su cuerpo todavía estaba paralizado en estado de shock. Mientras su mente intentaba comprender completamente la situación de alguna manera lógica y racional. Sin embargo, no pudo encontrar una respuesta más creíble. Aún así, Esdeath recuperó la compostura que había perdido antes de avergonzarse. Sus nervios se calmaron en el pequeño agujero que cavó mientras miraba los fríos ojos del rubio sentado en su regazo. No podía creer que él estuviera vivo. Ella no podía creerlo. Pero él estaba justo allí con ella. ¿Cómo sucedió esto? Ella lo había enterrado. No podría haber salido de la tumba de garras, ¿verdad? No, eso sería demasiado mítico. Así que ¿cómo? A pesar de las muchas preguntas que azotaban su mente de un lado a otro, Esdeath se las arregló para esbozar una sonrisa maliciosa. Estoy sorprendida, dijo. Pero esto solo significa que puedo devolverte el dinero por la última vez. En ese entonces, solo estaba feliz de verte muerto. Bueno, su supervivencia explica mucho sobre la muerte de Shyura y el surgimiento de su ejército. No había necesidad de estar buscando respuestas. Aunque la idea era bastante decepcionante, no tenía que torturar a nadie para obtener respuestas sobre ciertos asuntos. Todo el comportamiento de Naruto cambió drásticamente después de que las palabras de Esdeath se registraran en su mente. Una mirada más seria y fría enmascaró su rostro. El cambio fue suficiente para borrar la sonrisa de Esdeath. Aunque trató de resistirse, la destreza física de Naruto superó la de ella cuando el rubio la atrajo hacia sí una vez más. ¿En serio, Esdeath? Le susurró en el oído izquierdo. ¿Crees que puedes hacer eso sin budo para salvar tu trasero? Mientras hablaba, su mano viajó hasta su pecho, dos dedos caminaron hasta que alcanzaron la marca de su teigu. El brazo en tu cuello puede tallar desde la espalda y abrirse camino hasta tu garganta, y este en tu pecho puede quemar tu marca teigu en un segundo. El tono era amenazante, hizo que Esdeath picara cuando las cicatrices en su espalda resonaron con su voz. Pero no se acobardó como una niña que recibe su primera propuesta. Las batallas eran divertidas para ella, especialmente cuando se enfrentaba a un enemigo digno. Nunca había pensado que en toda su vida se enfrentaría a alguien, o a alguien que pudiera dominarla, hacerla sentir indefensa, jugar con su cuerpo tallando marcas alrededor de su cuerpo. Mucho más frustrante era el hecho de que él ni siquiera estaba tratando de matarla. No, solo trató de hacerla sentir débil e inútil. Inferior a él, incluso. Estaba tratando de hacerla rogar. Pero ella no había hecho eso. Exasperante. Esdeath se sintió disgustada por su propia debilidad en ese momento. La gente la llamaba monstruo, pero ese día había visto una verdadera bestia. Debería haberle enviado escalofríos emocionantes por la espalda, pero la hizo sentir un poco temerosa. Ella le había arrojado todo, lo había golpeado con todos los trucos que sabía y podía pensar, pero él se acababa de levantar. Fue divertido al principio. Pero con cada golpe, algo dentro del bosque oscuro dentro de su corazón despertaba de su letargo. El cuerpo de la reina de hielo se tensó cuando sonó el sonido del hielo derritiéndose, el vapor salió entre la pareja.
En el momento en que Naruto soltó a Sdeat, alejándose de ella, el hielo estalló alrededor del general. Ella no se veía como siempre. Casi como si estuviera a un empujón de romperse. Estoy realmente disgustado de que hayas matado a Eisuke, Sdeat. De todas las personas a matar, mataste a mi mano derecha. Porque estabas haciendo uno de los recados de Honest, el disgusto era claramente evidente en su rostro. Te lo juro, Sdeat, seré las tres bestias. Entonces, un día, te dejaré morir. Sdeat rió perturbadoramente. Me gustaría verte intentarlo, dijo. Debo decir que Eisuke era un soldado duro. Lo entrenaste bien. No importaba lo que le hiciera, no hablaba. Terminó muriendo sin decir una palabra. Naruto se contuvo de romperse. Estuvo cerca de abalanzarse sobre la mujer. Y Osko la destrozaría si lo hiciera. Sdeat, los ojos de Naruto brillaron por un momento. Me decepcionas. Naruto se alejó de la mujer, caminando hacia el otro lado. Saluda a Budo y Makoto de mi parte, ¿quieres? Y dile a esa alimaña que pronto iré por él. No fue muy lejos cuando una pared de hielo brotó del suelo, bloqueando su camino. ¿Crees que voy a permitir que te vayas? Sdeat habló, inusualmente, con los dientes apretados. Naruto extendió su mano derecha, tocó el hielo y comenzó a derretirse en segundos. Amaterasu, susurró, y la hoja apareció en la palma de su mano derecha. El rubio se volvió hacia Sdeat. Ni una palabra salió de su boca cuando hizo un movimiento rápido. Tan rápido que ni siquiera era visible a simple vista. Sdeat no estaba preocupada porque tenía un muro de hielo a su alrededor, pero su seguridad fue cortada en un segundo por una fuerza invisible. No eran llamas, sino algo parecido al viento. La ola cortó su hielo limpiamente como una espada antes de golpearla. La envió chocando contra el puesto detrás de ella. Un segundo después de que ella se recuperara, él se había ido. No hay dónde ser visto. Ni siquiera un rastro de él quedó atrás, o su olor. En ese momento, Sdeat no supo si sonreír o maldecir. Odiaba cuando el enemigo parecía tener ventaja sobre ella. Odiaba el hecho de que después de 5 años, pensando que lo había matado, apareció de la nada, solo para anunciar su supervivencia antes de desaparecer ante sus propios ojos. El agarre de Sdeat en su estoque se fortaleció mientras giraba, con los ojos fijos en la dirección del Palacio Real. ¿Una distancia de distancia tienes un deseo de muerte? Preguntó Naruto, de pie justo detrás de Leone en lo alto de un edificio. El cabello rubio se giró para encarar al ex general, sorprendida ya que no lo había sentido aparecer. Al igual que Sdeat, no lo había visto desaparecer. En este momento él estaba allí, y luego se había ido. ¿Qué? Sdeat estaba jugando contigo. Si ella realmente quisiera, podría haberte perseguido, dijo Naruto, aún sosteniendo su espada. Si realmente quieres morir, puedo acabar contigo ahora mismo. Leone dio unos pasos hacia atrás, con los ojos enfocados. El rubio sostenía su espada peligrosamente, y por lo que acababa de ver con él y Sdeat, no quería estar en el camino de esa espada. Estás fanfarroneando, ¿verdad? La hoja de Naruto se vio envuelta en llamas negras, lo que provocó que el cuerpo de Leone se tensara, pero la hoja desapareció junto con las llamas. Pensé que Nagenda te habría dicho que te mantuvieras alejado de Sdeat. Ustedes, niños, solo aumentarán el número de muertes, si hacen algo como esto. Lo hizo, dijo Leone con los dientes apretados. Solo quiero confirmar. Sé que Sdeat es poderosa, simplemente no pensé que sería aterradora. Obviamente, habría sido asesinada si se enfrentara a esa mujer en la batalla. ¿Espantoso? ¿Sdeat? Naruto se rió entre dientes. Sí, ella es aterradora, pero tú no has visto el terror. En cualquier caso, mantente fuera del camino, o serás cortado. Habiendo dicho eso, Naruto se fue, dejando a Leone con sus pensamientos. Palacio Real. Sdeat estaba con sus 3 subordinados excavando el ataúd de Naruto. Su expresión estaba en blanco, pero apretó los dientes. La habían engañado haciéndole creer que había ganado. Su famosa victoria contra el General Black ahora fue olvidada, reemplazada por el pensamiento de que había fallado. Ella no pudo matarlo. Además, había fallado junto con Budo. Quería ver lo que había enterrado en ella. Sus ojos no habían sido engañados en ese entonces. Era un cuerpo que habían enterrado debajo de ella. No podría haber salido de la tumba de garras, ¿verdad? No. Ella se negaba a creerlo. Eso solo le daría una imagen más temible. Se vería obligada a verlo como el hombre que venció a la muerte. Tu locura ha llegado a un nuevo punto bajo, Sdeat, exigió la voz atronadora de Budo mientras el gran general se acercaba al grupo.
Al oír la voz de Budo, Liber y los otros dos querían detenerse, pero Sdead les indicó que continuaran. No se detengan, dijo antes de responder a Budo. No, ¿qué estás haciendo entonces? Fuera de la frustración, Sdead espetó. ¿Qué parece que estoy haciendo? Rápidamente se calmó. La idea de que ese hombre aún viviera no le estaba haciendo ningún favor. Necesitaba terminar esto y matar a alguien. Tal vez la tortura serviría. Sí, necesitaba a alguien que probara nuevas técnicas. Budo entrecerró los ojos. Detén esta locura ahora mismo. Esto es faltarle el respeto a los muertos. Puede que haya muerto como traidor, pero nunca puedes olvidar sus logros y su arduo trabajo por el imperio. Esto es inaceptable, Sdead. Él está vivo. Naruto todavía está vivo. Esa sola declaración fue suficiente para que Budo silenciara más pensamientos de falta de respeto que estaba teniendo. Se quedó completamente en silencio, mirando la forma de Sdead. ¿Te escuché bien? Apareció ante mí no hace mucho tiempo. Probablemente todavía esté en la capital, dijo Sdead con un poco más de calma mientras recobraba la compostura. Sdead no podía confundir a Naruto incluso si estuviera ciega y sin sentido del tacto. Si la mujer estaba diciendo que su antiguo alumno había estado vivo todo este tiempo y se había aparecido ante ella, entonces Uzumaki Naruto estaba realmente vivo. Esta conclusión hizo que Budo frunciera el ceño mientras su mente calculaba el peligro al que se enfrentaban ahora. De todo lo natural para golpear este imperio, este tenía que ser uno. Budo se cansó de este desarrollo. No temía a Naruto en lo más mínimo, pero su supervivencia era un problema. ¿Qué enterramos, entonces? Eso es lo que estoy tratando de encontrar, dijo Sdead. Para entonces, sus subordinados habían terminado de excavar la tumba y sacar el ataúd. Definitivamente no hay nada aquí, dijo Liber, sintiendo que la caja estaba liviana. Lo tiraron antes de abrirlo. En el interior, había una pequeña llama negra. ¿Qué? El fuego se encendió ligeramente cuando recibió aire fresco por primera vez en 5 años. ¿Cómo podría haber estado vivo ahí abajo para todo esto cuando no hay aire ahí abajo? Antes de que alguien respondiera a la pregunta, el fuego desapareció de la vista. No creo que fuera un fuego normal. Si lo hubiera sido, habría quemado el ataúd, y ni siquiera produjo el calor que produce el fuego, dijo Sdead. Budo simplemente dio media vuelta y se alejó. Había mucho en lo que pensar y mucho para lo que prepararse. Todo cambió con el regreso de ese hombre. Aún así, Budo estaba muy interesado en ver cómo sería el hombre en esta línea de tiempo. La última vez había estado luchando con los grilletes de la locura. Solo esperaba que el rubio estuviera cuerdo. Tal vez él haría las cosas de manera diferente. Por ahora, tenía que ver al emperador y al miserable primer ministro. Llene esta cosa, ordenó Sdead y siguió a Budo. ¿Este tipo realmente da tanto miedo? Preguntó uno de los subordinados de Sdead, después de que el general se hubo marchado. Liber miró hacia el cielo con una expresión ilegible en su rostro. Sabía que el ex general había sido poderoso. ¿Cuán poderosa había sido la pregunta que quedaba? Aún así, pensar que la noticia de la supervivencia causaría que una mujer que pensó que nunca sería derrotada debido a su poder monstruoso y su falta de miedo, debe significar que el hombre había sido aterrador. Aterradoramente poderoso era la expresión correcta. No lo sé, dijo finalmente Liber. Sin embargo, si te enfrentas a él en la batalla, morirás. Ni por un segundo, Liber lo dudó. Naruto puede haber sido un bastardo arrogante a sus ojos, pero creía que Naruto podría ser lo único que asusta a su general. Eso fue un milagro en sí mismo ya que la mujer ni siquiera temía a la muerte. Sabía lo que estos dos podían hacer, y había visto lo que podía hacer Naruto, no podían hacer nada. Si Sdead no podía matarlo, ¿quiénes se creían que podían pensar que podían hacerlo mejor que la mujer más temida del imperio? Parece que alguien le tiene miedo a un fantasma. Una burla de Miao fue enviada en dirección a Liber. El ex general simplemente se encogió de hombros, tal vez. Dijo antes de alejarse de los dos. No hagas nada estúpido. ¿Qué dices si vamos a cazar? Miao le dijo a Deidara. Una hora más tarde las cosas no podían ponerse peor que esto, se dijo Budo. Naruto había regresado a la capital, había regresado de las cadenas de la muerte para presumiblemente terminar lo que comenzó hace 5 años. Cómo deseaba Budo que un día como este nunca llegara. Esa batalla había sido suficiente. No quería hacer otro. Al menos Sdead se ha vuelto mucho más fuerte de lo que había sido hace esos años, tal vez ella podría manejarlo sola mientras él se encargaba de la protección del Palacio Real. Aún así, una parte de él deseaba que Naruto hubiera vuelto en sí y hubiera regresado al lado bueno.
Ciertamente, el lado bueno no era el lado de Honest. El primer ministro era la fuente de todos los problemas. Night Raid nació porque el hombre existió y continuó bañando al imperio en corrupción. El emperador anterior ciertamente sacudiría la cabeza con decepción. Si tan solo hubiera actuado cuando Naruto le contó este problema, Bud negó con la cabeza. Este no era el problema ahora. Tenía que preocuparse por Naruto y Night Raid. Debería concentrarse en eso solamente. No había duda de que el Palacio Real estaría en peligro si Night Raid decide que quieren tratar con el primer ministro. Por supuesto que Budo quería ver muerto al maldito demonio. Pero no podía permitir que nadie se metiera con la seguridad del emperador y el Palacio Real. Por esta razón, estaba dispuesto a tolerar el aliento del primer ministro, al menos por ahora. Falló en proteger al emperador anterior y al actual de Honest, no iba a fallar en proteger el palacio. El deber era suyo y lo haría sin falta. Llegaría el día en que Honest pagaría. Si Night Raid no lo atrapa mientras ha dejado las paredes del Palacio Real, Budo eventualmente matará al primer ministro. El hombre ha corrompido la mente del joven emperador y ha puesto tantos hilos detrás del niño que lo enfermó. Si Naruto no hubiera perdido la cabeza, nada de esta naturaleza habría sucedido. El rubio mantuvo estrechos vínculos con la familia real. Makato lo conocía bien cuando era niño, había jugado con Naruto cuando era pequeño. Naruto habría tenido mayor influencia sobre el chico que Honesto. Eso si el niño se convirtió en emperador antes que sus hermanos como ha sucedido. Sin embargo, Budo lo dudaba mucho. Naruto era visto como el hijo del anciano emperador, y el anciano había declarado abundantemente que ninguno de sus hijos mayores estaba en condiciones de convertirse en reyes. Era probable que Naruto hubiera ocupado el trono mientras preparaban a Makato. Cuando crezca lo suficiente, Naruto finalmente habría renunciado al trono. Conociendo el tipo de persona que era Naruto, renunciaría al trono sin luchar. Su cosa estaba balanceando su espada. Budo le ha enseñado eso desde muy joven, y el emperador le había enseñado política. Budo aquietó sus pensamientos cuando el emperador entró en la sala del trono con Honest justo al lado del niño. El gran general no pudo evitar fruncir el ceño ante esto. ¿Cómo las cosas han caído tan bajo? No había podido proteger al hijo del emperador al permitir que un trozo de carne tan podrida, como diría Naruto, lo corrompiera. Budo casi podía ver a Naruto dando lo que te dije, así que mira. El pensamiento de que Naruto había tenido razón sobre el primer ministro lo hizo fruncir el ceño. Aún así, no mejoró los métodos de Naruto. No podía aceptarlos. Pero este fue el resultado de ello. Un imperio corrupto y un emperador títere. ¿Qué ha pasado que ha llevado a dos generales a solicitar una reunión con su majestad? Preguntó Honesto, levemente curioso, mientras la habitual carne roja jugaba en su boca. Esdeat, que estaba sobre una rodilla, respondió mientras que Budo simplemente eligió escuchar, al menos por ahora. Naruto está vivo y de vuelta en la capital. También lo es su ejército. Hubo dos reacciones diferentes de los dos líderes. Honest abrió la boca, los ojos muy abiertos y su carne tocó el suelo. Makato sonrió brillantemente, felizmente ante la noticia del regreso del ex general. Ni siquiera había ordenado que mataran a Naruto cuando la sangre se rompió. No fue sorprendente para Budo que Makoto estuviera feliz de saber que su hermano está vivo y bien. Tal vez esto era una buena señal. Si tan solo pudiera hacer que el rubio escuchara. Sí, la situación no era tan mala como había pensado al principio. Esta reacción del emperador cambió todo. La reaparición de Naruto fue algo bueno para el imperio. Naruto quería a Honest muerto. Él también quería eso. Y si podía jugar bien sus cartas, podría hacer que el rubio se deshiciera de Night Raid, si no estaba conectado con él. Tanto Honest como Makoto conocían a Esdead lo suficientemente bien como para saber que no bromearía sobre algo así. Aunque se creía que había muerto, Esdead nunca cometería ese error. La presencia de Budo explicaba eso también. No había duda al respecto. La idea hizo que Honest temiera por su vida y se estremeciera ante la idea de ver esos ojos negros una vez más. Mis hombres cavaron recientemente su tumba y no había nada. Anteriormente, había aparecido ante él. Solo estaba cavando su tumba para confirmar y ver lo que habíamos enterrado, agregó Esdead. Una parte de ella disfrutó de esa mirada de asombro en el rostro del primer ministro. Ella razonó que era porque era raro verlo así. Ese hombre siempre se mantuvo en alto y mantuvo sus máscaras bajo control. Así que no pudo evitar sentirse divertida por la expresión de su rostro. Ella se preguntó levemente qué podría estar corriendo desenfrenado dentro de su cabeza. ¿Él se te apareció? ¿Aquí mismo en la capital?
¿Por qué no hiciste algo al respecto? Él es peligroso. Ambos lo saben, ¿verdad? Dijo Honest, con voz de pánico, pero se apresuró a recuperar la compostura después de que esas palabras salieron de su boca. Honestamente, temía por su vida. Si había alguien que podía entrar en el Palacio Real y matarlo, era ese hombre. No quería morir y seguramente el hombre había regresado para matarlo. Él debe haber sido el que cortó a su hijo. Eso debe haber sido un mensaje. ¿Por qué ese hombre no se quedó muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Honest se calmó mirando a Stead. Él la tenía. Ella podría protegerlo de ese hombre. Sí, ella podría. Lo conocía mejor en el campo de batalla. Eso fue al menos bueno. Pero no iluminó mucho las cosas. No cuando el emperador estaba sonriendo, y ciertamente no cuando Budo podía aprovechar la situación. Stead asintió, sí, apareció ante mí en la capital hace unas horas. Sigo pensando que él está en la capital mientras hablamos, agregó con el ceño fruncido. Además, Naruto no es un hombre débil. Él no apareció ante mí sin estar preparado. Desapareció antes de que pudiera hacer algo. Qué desafortunado, murmuró Honest con amargura. ¿Explicó por qué está vivo? ¿Cómo se las arregló para escapar de ustedes dos y engañarlos para que creyeran que estaba muerto? No, Stead negó con la cabeza. Me acaba de decir que envíe sus saludos a su majestad y le diga que pronto vendrá por usted. Una vez más, Honesto palideció ligeramente. Eso no es bueno, dijo, mirando a Budo. Puedo confiar en ti para proteger el Palacio Real de cualquier peligro, eso en última instancia también significaba su propia protección. Desafortunadamente, meros músculos pagados no fueron suficientes para detener a ese hombre. Así que necesitaba el tipo de músculos que tenía delante para proteger su piel. Naturalmente, dijo Budo. No pudo evitar agregar. Pero, por supuesto, si la oportunidad se presenta para aquellos que están arrastrando al imperio al lodo para ser asesinados, no me interpondré en el camino. Demasiado para ese plan, pensó Honesto con amargura. Por otra parte, debería haber esperado que Budo sacara uno como este. El hombre ha declarado que vendría por su vida cuando se trataran las amenazas al imperio. Honest estuvo a punto de caer de espaldas cuando Makato juntó las manos con un poco de alegría y dijo, ¿por qué no lo invitó, General Stead? Me entristeció mucho que no pudieras resolver los asuntos sin su muerte. Qué ingenuo, pensó Honesto. Pero le gustaba más su títere de esta manera. Budo simplemente negó con la cabeza. Incluso cuando mataron a Naruto, Makato insistió en que lo enterraran con honor y el incidente que lo llevó a la muerte se mantuvo en secreto. Budo no había estado en desacuerdo con eso. Naruto había puesto mucho más esfuerzo en el nombre del imperio para ser desechado de la manera que Honesto quería. Habían sentido que por sus servicios, merecía algo de respeto. De hecho, Budo respetó a Naruto por lo que trajo al imperio. Si había alguien que amaba o al menos tomaba como su deber personal proteger a la gente del imperio, era Naruto. Budo no tenía dudas de que todavía tenía eso en él. Quizás fue por eso que el emperador lo vio como su propio hijo. Eika, ese hombre es nuestro enemigo. Está trabajando con Night Raid, dijo Honest con los ojos entrecerrados. ¿Cómo odiaba a ese hombre? Makoto estaría dispuesto a que Naruto volviera al ejército si se disculpaba y juraba seguir las reglas. No, eso no está del todo bien, dijo Stead. Si vio la mirada que Honest le envió, la ignoró. Naruto es demasiado grande para trabajar en Night Raid. Con su ejército de entre los muertos, él está con ellos y no creo que se lleve bien con los líderes del ejército revolucionario. Me alegra escuchar eso, dijo Makato. Si se te vuelve a aparecer, dile que quiero hablar con él. Honesto frunció el ceño. Esa no es una buena idea, Eika, dijo. Has olvidado que él trató de matarme, y no tengo ninguna duda de que él es quien mató a mi hijo. ¿Tú crees? Dijo Makato un poco bajo. Pensé que al menos tendría una razón para hacerlo, aunque lo hiciera. Papá dijo que no hace las cosas sin razón. Solo por el bien de su plan, Budo agregó, tenía buenas razones para buscar tu muerte. Ordenaste la muerte de sus asistentes. Es un crimen que aún no ha sido castigado, era un misterio para Budo por qué no lo había hecho. Le dijo a Naruto que lo haría. Sin duda, Honest fue responsable de esas brutales muertes. A pesar de todo, comenzó Honest con firmeza, los ojos entrecerrados con desprecio apenas disimulado, dirigidos a Budo. Es un enemigo del imperio. Miró a los dos generales. Manejar bien las cosas. Si es posible, quiero que lo arrastren aquí vivo para que pueda explicarse a sí mismo. Stead, Night Raid aún debe ser erradicado. No podemos darnos el lujo de estancarnos más.
Una vez que Budo se excusó, Honest dejó la presencia del emperador y salió de la sala del trono con Esdeath. Entonces, él es quien mató a mi hijo. Y recientemente logró eliminar al ministro y a 2 de sus presuntos soldados, sí. Esdeath negó con la cabeza. El ministro sigue vivo. El hombre que maté se llamaba Eisuke. Era el segundo al mando de Naruto. Bueno, podemos concluir que la única razón por la que ella ha podido mantenerse con vida todo este tiempo fue porque lo tenía a él para protegerla. ¿De risa no? Cuando él está a punto de cobrar vida, ella casi muere, dijo el primer ministro. Todavía es triste que ella todavía viva. Tiene tanta influencia y con su regreso, las cosas no serán fáciles. Para ti tal vez, dijo Esdeath. No creo que Naruto esté preocupado por las batallas políticas. Por ahora, creo que estará preocupado por purgar el mal del imperio, dijo Esdeath. Sí, estoy preocupado por eso. Ignora lo que dije antes. Lo quiero muerto. Si se acerca a su majestad, puede tratar de manipular su camino hacia el poder una vez más, afirmó Honest con bastante firmeza. Es más como si no quisieras que nadie más manipulara al emperador que no fueras tú. Porque si es Naruto quien lo manipula, vas a morir, pensó Esdeath. No planeo permitir que ese hombre viva la próxima vez que peleemos. Me aseguraré de que esta vez permanezca muerto con seguridad, respondió Esdeath. Además, si regresa a la corte, Budo y el emperador le darán sus bendiciones. Siempre que prometa acabar con los problemas. Si eso sucede, no tendré la oportunidad de pelear con él una vez más. Esta vez, serían solo ellos dos, y ella le mostraría quién era superior. Él había estado loco en ese entonces, se dijo a sí misma. Esta vez, ella lo vencería hasta la locura, no será su mente rota por el dolor lo que lo volverá loco. Esdeath se aseguró de esto. Sí, Honesta sintió con demasiada dulzura. Por supuesto que estaba feliz de que a la mujer solo le interesara un buen desafío. Todavía fruncía el ceño ante la idea de ver a Naruto caminando hacia el trono, demasiado feliz. Eso sería simplemente aterrador y Honest esperaba que no llegara a eso, porque entonces tendría que pensar en formas de eliminar tanto a Budo como a Naruto, lo que sería preocupante. Incursión nocturna de muchas maneras, Leone sintió que un mundo que tenía personas como Naruto y Esdeath estaba mal. Sí, el ex general rubio luchaba por el lado bueno, pero a veces tenía el aspecto de un loco. Le hizo pensar que tal vez él no era tan buena persona. Leone confiaba en su jefe al respecto. Si Nagenda decía que estaba bien, entonces iba a aceptar su palabra al respecto. Esdeath era otro asunto completamente diferente. La mujer era diabólicamente aterradora. Leone no podía pensar en ninguna forma de matar a esa mujer. No, ella podría. Muchas más formas. La cosa es que parecía imposible. Se había sentido imposible cuando estaba observando a esa mujer. Había sentido su intención asesina incluso desde la distancia. Leone forzó los pensamientos en el fondo de su mente cuando finalmente llegó al cuartel general de Night Ride, donde estaba segura de que los demás se habían reunido. Más misiones, supuso. Ah, finalmente has regresado, fue el tono suave de Nagenda lo que le llegó a Leone tan pronto como entró en la compañía de sus camaradas. Entonces, la mujer no estaba contenta de haber huido sola para hacer lo que le había dicho específicamente que no hiciera. Leone sonrió nerviosamente, mirando alrededor de la habitación antes de volver a mirar a Nagenda. Lo siento, murmuró. Lo hecho esta, dijo Nagenda con tono resignado. ¿Qué pasó? Preguntó con curiosidad. Me adelanté a la capital para olfatear a Esdeath. Tenía mucha curiosidad y pensé que podría espiarla cuando finalmente la alcancé, tal vez incluso abalanzarme sobre ella mientras no estaba mirando. Ese era el plan, pero Leone no iba a decir eso. Pero eso resultó ser un error. La mujer sabía que la estaba observando todo el tiempo, esperando que hiciera un movimiento, finalizó con amargura. No me sorprende, dijo Nagenda. Es por eso que te dije que no la persiguieras solo. Para lidiar con ella tenemos que hacer un plan. Luego estaba Naruto que también tenía que considerar. Naruto ya había dicho que Esdeath era suya, pero eso no significaba que tuviera que dejar de conspirar. Ella solo tenía que calcular por su parte también. En el lado bueno de las cosas, con él, las cosas se acelerarían. Chelsea dio un paso adelante, mirando a Leone con una máscara inexpresiva. ¿Te das cuenta de que casi pones en peligro a todo el equipo y a tu propia vida?, dijo, más como una declaración que como una pregunta. Leone miró a la nueva persona. Los demás no parecían estar sorprendidos. Supuso que ya la habían conocido. Posiblemente mientras ella estaba fuera haciendo lo suyo. ¿Qué se supone que significa eso?
Podrías haberte capturado. Esdeath te provocó. Y si hubieras caído en la trampa, te habrían matado o capturado. Por lo que sé de este grupo, si te hubieran capturado, habrían intentado salvarte. ¿Sabes qué hubiera pasado?, cuestionó Chelsea. Leona apretó los dientes. Ella conocía los peligros. No necesitaba que se lo recordaran, y sabía que existía la posibilidad de que muriera. Pero no quería que los demás se metieran en problemas por su culpa. ¿Quién eres tú? Esto es Chelsea, dijo Nagenda con un suspiro. Ella es de otra división de Night Raid. Los demás ya le han sido presentados. Ella se unirá a nosotros a partir de hoy. Nagenda sabía que Chelsea tenía buenas intenciones. Tal vez haber matado a todos sus compañeros de equipo y esa misión que casi la vio muerta en manos de Naruto hizo un número en ella. Pero ella era una persona positiva y haría cualquier cosa para asegurarse de que sus compañeros de equipo no murieran por ingenuidad y estupidez. Fue una buena incorporación al equipo. Ahora bien, Nagenda fue interrumpida por Leone. Hay algo más. Mi riesgo no fue tan inútil, dijo, manejando una sonrisa. Mientras miraba a Esdeath, Naruto apareció de la nada. No sé qué le dijo, pero al final la atacó y desapareció. Un segundo después apareció ante mí. Me di cuenta de que Esdeath no estaba feliz. Porque justo en ese momento, ella caminó hacia el Palacio Real. Akame pensó que al menos era algo bueno que Naruto apareciera ante el general. Con esto, podrían caminar un poco libremente en la capital. Seguramente, el primer ministro presionaría para que capturaran a Naruto y Esdeath también se concentraría en él. Él podría ser la distracción perfecta para que trabajen. Podemos aprovechar la situación, dijo Akame. Con su ejército también de vuelta en acción y su conocida presencia en la capital. Es probable que Esdeath se concentre únicamente en él, ya que lo ve como la principal amenaza, o la persona perfecta para satisfacer su necesidad de sentir un torrente de sangre en su sistema mientras participa en una canción de muerte. Sí, dijo Nagenda asintiendo. Pero eso no significa que debamos volvernos descuidados. Debemos estar más atentos que nunca. Esto solo significaba que Naruto estaba listo para actuar. Sin embargo, Nagenda estaba un poco preocupada por su estado mental. El rubio no estaba bien. Al menos ella pensaba eso. Si iba a hacer las cosas correctamente después de que mataran a Honest, ella tenía que estar a su lado para sostener su mano. De lo contrario, se iba a caer. Toda su existencia en este momento se centró únicamente en la venganza y la liberación del imperio. ¿Qué pasaría después de todo eso? No tendría ninguna razón para vivir, ninguna razón para hacer nada. Y eso preocupaba a Nagenda más que nada. Sus pensamientos se rompieron cuando Shee le hizo un sonido, lo que la hizo mirar a la mujer. ¿Qué es? Shee le negó con la cabeza. Nada, dijo ella. Acabo de recordar cómo conocí a Naruto por primera vez. Antes de que alguien pudiera decir algo al respecto, Chelsea habló una vez más. ¿Qué vamos a hacer con el general?, dijo refiriéndose a Naruto. El ejército revolucionario lo ve como una amenaza, y sin mencionar que casi me mata. Antes de que alguien pudiera decir algo, Nagenda habló. Yo me encargaré de Naruto. Tú concéntrate en tus misiones. A las afueras de la capital, la marcha de Naruto hacia el escondite de Night Raid se detuvo cuando dos de los usuarios de Teigu del Imperio aterrizaron frente a él. Niños, buscando batalla, pensó suavemente. Ahora que se ha mostrado ante la Reina de Hielo, los altos mandos del Imperio sabían de su existencia y estaba obligado a ser buscado por personas que lo querían muerto porque Honest lo ordenó. Ese pedazo de mierda corruptor. Cómo soñaba con el día en que se mancharía desgarrando su carne con sus manos de oso. Seguramente, Naruto sabía que el primer ministro era el único que ordenaría su muerte. Esdeath solo quería pelear con él. Seguía siendo la misma perra sádica amante de las batallas que era. No le importaba nada más que la emoción de una batalla. Budo era un asunto diferente y el niño pequeño que se hacía llamar emperador preferiría verlo vivo que muerto. Fue triste de verdad. Solo pensar que Makoto era todo menos una marioneta bañándose en los hilos de esa carne podrida llamada Honesto. Cómo odiaba Naruto pensar en esas alimañas. Sin embargo, los días se estaban sumando y él mataría a ese tonto. Con sus manos podría ser profanado por todo lo que le importaba, pero esa alimaña tenía que morir. ¿Eres el general Black? Sí, cuestionó Deidara, de pie junto a Anjou. Se les había ordenado que estuvieran atentos al general Rubio, y habían hecho todo lo posible para poder encontrar a este hombre. Sin embargo, no parecía que se estuviera escondiendo de nadie.
Como estaban tan ansiosos por conocer al infame general negro, se habían aventurado en este territorio. Naturalmente, Deidara no frunció el ceño ante la idea de luchar contra alguien poderoso. Vio esto como una oportunidad para fortalecerse, aprender algo nuevo sobre sí mismo en una pelea, una debilidad o fortaleza en su estilo de pelea. En general, esta fue una buena oportunidad para ganar algunos puntos. Sí, dijo Naruto. 2 miembros de las 3 bestias vienen directamente hacia mí. Qué poco informado estás. Oh, bueno, solo una oportunidad para quitarme las espinas de la vista, dijo Naruto sosteniendo su espada. Iba a matar a los 2. También sería un pequeño pago para Stead, ya que ella mató a su segundo al mando de confianza. No quería decir que esta basura sin valor pudiera acabar con la vida de Isuke. Para nada. Harían lo suficiente para aliviar algunas tensiones. Eso fue todo. Estaba ansioso por matar algo de todos modos. ¿Sabes de nosotros?, dijo Miao antes de reprenderse a sí mismo por hacer una pregunta tan estúpida. Me gustaría ver qué puede hacer, general. Volviste de entre los muertos. ¿Realmente quiero ver qué hay detrás de tu piel? ¿Eres como todo lo demás, o tu anatomía es diferente? La sonrisa enfermiza en su rostro estaba fuera de lugar. Tampoco hizo feliz a Deidara. La mirada de Naruto se retorció con disgusto. Dio algunos pasos lentos y decididos hacia los 2, con la espada balanceándose en su mano derecha, peligrosamente. Cuando se detuvo, una niebla negra se estaba filtrando. Oh, iba a asesinar dolorosamente a la miserable criatura. ¿Me das asco, mosca arrancada?, dijo Naruto con disgusto antes de balancear su espada. Una ola de llamas fue enviada directamente hacia Deidara, quien extendió su Teigu para tratar de bloquear las llamas entrantes. Caliente, murmuró el hombre mientras las llamas lo consumían por un segundo antes de dispersarse. Quédate ahí mientras trato con este, le dijo Naruto a Deidara mientras creaba un muro de llamas alrededor del hombre. De repente desapareció de la vista. Apareciendo justo enfrente de Miao. La bestia de figura pequeña había sentido sus movimientos y sacó las manos para defenderse, pero Naruto no lo atacó. Estaba parado a centímetros de distancia, con una mirada mortal enmascarando su rostro. Fue lo suficientemente aterrador como para poner nervioso a Miao y dar un pequeño paso hacia atrás para alejarse del hombre. Habiendo finalmente tenido suficiente de la mirada fija, Miao se abalanzó sobre el ex general, quien lo miraba como si fuera una especie de niño perturbado. Trató de apuñalar al rubio con su flauta justo en el pecho, pero no consiguió un golpe. Naruto atrapó la muñeca de la mano derecha con tanta fuerza que Miao gritó por el contacto. Puedes tener un Teigu, pero solo eres un niño. No peleo con niños. Los cortos y son traviesos. Y tú, niño miserable, eres una pequeña criatura asquerosa, susurró Naruto con una calma mortal. Antes de que Miao pudiera decir algo, la hoja de Naruto cortó el hombro de la mano derecha a tal velocidad que Miao no vio que sucediera nada, hasta que Naruto dejó caer la mano al suelo y la sangre comenzó a brotar. ¡Ah!, gritó Miao de dolor, tratando de evitar que su sangre lo abandonara. Bastardo, te mataré. Muchos lo han intentado, pero ninguno ha tenido éxito, dijo Naruto simplemente encogiéndose de hombros antes de agarrar a Miao en la cara. Luego golpeó a las alimañas contra el suelo con tanta fuerza que hubo un chasquido de los huesos. Usted despellejó a las personas mientras aún estaban vivas, ¿no? Voy a hacerte experimentar un poco de dolor también. Deidara tuvo que tratar de taparse los oídos cuando el grito de dolor de Miao lo alcanzó. Eran tan devastadores que sintió lástima por él. Puede que odiara sus repugnantes tendencias amorales, pero nunca había oído a nadie gritar con tanto dolor en la voz. Los gritos continuaron durante unos minutos más, hasta que pudo sentir que la voz de Miao se estaba quebrando. Esto solo le recordó la cámara de tortura de Stead. Se sacudió un escalofrío ante ese pensamiento. Los gritos finalmente cesaron y Deidara supo que Miao estaba muerto. Fue irónico. Tal vez mereciendo incluso. Nunca estuvo de acuerdo con las cosas que les hizo a sus presas. Puede que a Stead no le importe, pero le disgustaron. Tal vez por eso se sintió un poco aliviado. Las paredes de fuego que lo rodeaban desaparecieron repentinamente. Los ojos de Deidara se dirigieron rápidamente hacia donde estaba escuchando los gritos de Miao, hace un minuto. La pared había estado bloqueando su visión, por lo que no podía ver nada. Se vio obligado a apartar la vista del cadáver gravemente quemado de Miao cuando sintió algo y se dio cuenta de que estaba en un campo de batalla. Cuando encontró a Naruto, el rubio tenía su espada apuntándolo. Pulga de lanza de Amaterasu.
Deidara abrió mucho los ojos cuando se dio cuenta de que había varias lanzas negras ligeramente por encima de él. Deben haber sido hechos mientras estaba ciego. Había estado demasiado absorto con los gritos de Nyao que se olvidó de mantener sus sentidos alerta. Bueno, no se podía evitar dado el tipo de gritos que estaba haciendo Nyao. Las lanzas se soltaron y corrieron hacia él. Deidara sacó su teigu para protegerse de las lanzas. Es posible que haya protegido la parte delantera superior de su cuerpo, pero 2 lanzas atravesaron sus rodillas y 2 más perforaron detrás de él en su espalda, apareciendo en la parte delantera de su pecho. Hizo todo lo posible por no gritar. Las malditas cosas estaban terriblemente calientes y quemaban su carne. El dolor era tanto que lo pusieron de rodillas. Quizás Nyao estaba experimentando algo como esto. Él podía entender. Deidara era un hombre fuerte, pero cuando olió el olor de su propia carne quemada, gritó, solo esta vez. Si dejaras que te destrozaran, no tendrías que experimentar esto, dijo Naruto, de repente frente al hombre voluminoso. Déjame bajarte, un movimiento descuidado de su espada y Deidara fue cortado por la mitad. Después de recoger el Teigus, Naruto quemó completamente a los muertos y limpió el desorden. Una vez hecho esto, siguió marchando como si nada hubiera pasado. Aunque fue un buen día. Acababa de matar a Nyao. Seguramente los muertos en las frías manos de esa inmundicia se regocijaban por esto. Sería algo si pudiera crear un arma que atravesara el alma de una persona. De esa manera, su espada podría destrozar el alma. Eso tenía que ser algo mucho más doloroso que cualquier otra cosa. Sí, si tan solo hubiera una técnica que pudiera arrancarle el alma a una persona. Incursión nocturna. El escondite se sentía vacío, parecía como si todos hubieran salido. Pero mientras estiraba sus sentidos, Naruto pudo sentir que estaban más cerca. Posiblemente haciendo algunas actividades. Sin embargo, el lugar no estaba sin alguien. Era importante que mantuvieran el escondite a salvo. No sería bueno que todos abandonaran el lugar. Estaría sin vigilancia, lo que sería un desastre. Naruto solo encontró a Sheele, sentada sola al lado de una mesa, leyendo algo. Hola, Sheele, saludó Naruto a la mujer de cabello púrpura con una cálida sonrisa en su rostro. Independientemente de lo que fuera, Sheele era una de las personas más amables que Naruto conocía. Su falta de intenciones malvadas y el hecho de que no podía pensar en nada manipulador o planear algo la hacía aún más atractiva como persona. El tipo de amabilidad y calidez que poseía y su capacidad mental hacían que su presencia fuera refrescante, y Naruto no tenía que estar en guardia a su alrededor. Puede que no la conozca tan bien, pero sabía lo suficiente. Sheele esperó hasta que Naruto se sentó a su lado antes de ofrecer su respuesta. Nadie es inútil. Todos tenemos un papel que desempeñar en este mundo. Puede parecer trivial o no tan grande como los roles de otras personas, pero es algo. Tú, Sheele, tienes algo que puedes hacer. Tienes una casa en alguna parte. Un lugar donde puedes ser tú mismo y aún así sobrevivir. Nadie es inútil. No eres inútil. Naruto sonrió. Ah, ¿lo recordaste?, dijo a la ligera. Esas fueron las palabras que le había dicho durante una de sus muchas rondas por los barrios bajos de la capital. Él nunca olvidó. Veo que has encontrado tu hogar. Lo que es bueno. Todo lo que queda es encontrar el amor. Sheele se quedó en silencio por unos momentos, antes de dejar su libro y asomó la barbilla de manera pensativa. Nunca había pensado en eso antes. No creo que sea siquiera posible. Todavía hay mucho que hacer de todos modos, dijo lentamente. ¿Tu trabajo actual es ese?, dijo Naruto. Estar en guerra no significa que debas dejar de vivir. Estas batallas que peleas, te quitan algo. Supongo que sobrevives gracias a tus amigos. ¿Por qué crees que no será posible? Sheele miró pensativa una vez más. Bueno, trató de recoger las piezas de su cerebro para calcular algo. No es imposible. Si buscas lo suficiente, lo encontrarás. Para mí, creo que será imposible. Encuentro que el concepto está fuera de mi alcance. Sheele notó que su tono perdió toda emoción, pero aún así sonrió. ¿Por qué lo dices? No tengo corazón para amar. Fue hecho pedazos hace mucho tiempo. No puedo arreglarlo, tal vez una parte de él simplemente no quería. Amar en este tipo de mundo significa invitar al dolor. ¿Pero no es por eso que estamos tratando de cambiar este imperio?, preguntó Sheele. Este imperio actual piensa que soy un inútil. Lucho por cambiar, por deshacerme de la basura que así lo cree. Quizás entonces seré útil en el nuevo mundo. Nagenda habló de repente antes de que Naruto pudiera responder.
Veo que todavía tienes el corazón que Akane dijo que tenías, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Estaba empezando a pensar que te habías vuelto loco mientras te hacías el muerto. Perdió. Solo quedan rastros de él, dijo Naruto a Nagenda. Bueno, Sheele, fue un placer hablar contigo. Esto me recuerda cuando Miya solía, se calló, sacudiendo la cabeza. El calor desapareció en un segundo y se puso de pie y caminó hacia Nagenda. Me siento desgastado, mentalmente. Tu cama. Nagenda frunció el ceño pero asintió antes de guiarlo hacia su habitación. Nagenda llevó a Naruto en silencio a su habitación. Sus pensamientos la mantienen encerrada en su cabeza. Fue bueno ver a Naruto sonreír de verdad. Ella se había perdido eso. Aunque nada había cambiado. Como siempre, sus sonrisas estaban reservadas a unas pocas personas. Quizás Sheele sería algo bueno para Naruto. Poseía un lado cálido que era como el de Miya. Por lo que vio, Naruto no necesitaba a nadie que pudiera pensar en su presencia. Tenía miedo de algo. Si se resbalaba o decía algo estúpido, Sheele estaría bien. El pelipúrpura simplemente lo olvidaría y ella era demasiado pelirroja para tramar algo contra Naruto. Un lugar libre donde pudiera estar cómodo era lo que Naruto necesitaba. Ni siquiera parecía que aún tuviera que lidiar con su problema de Miya. Ni siquiera pudo hablar más después de mencionar su nombre. Después de que Naruto se acomodó en la cama, Nagenda sonrió irónicamente al recordar los días en que Naruto intentaba desnudarla. Pero ahora, él no estaba tratando de hacer nada. Pensé que habías forzado el problema a mi habitación porque querías hacer otro intento de meterte en mis pantalones. Naruto tardó un par de minutos en responder y cuando respondió, su tono era apagado, cansado, por lo que estaba realmente agotado mentalmente. ¿Deseas que lo haga? Nagenda se encogió de hombros. Para nada. Estoy sorprendida, dijo en un tono tranquilo. ¿La muerte de Miya realmente te afectó, Bueno, ella era la única persona a la que estabas personalmente apegado de todo corazón después de la muerte del anterior emperador. Naruto no dijo nada, solo se tumbó de espaldas, con los ojos completamente cerrados. Naruto, comenzó Nagenda. ¿Crees que podría hacer algo para hacerte daño? ¿Crees que podría hacer algo para usar tus vulnerabilidades en tu contra? ¿Es por eso que no puedes ser libre como lo eras con Sheele, cuando estás conmigo? Su tono era apagado, casi triste. ¿Te preocupa tanto? Preguntó Naruto, su tono aún era tranquilo. No, dijo Nagenda. Solo estoy preocupado por ti, Naruto. Sabes que siempre me preocupo por ti. No puedo ayudarte mucho, a menos que tengas la libertad de hablar conmigo. Te confiaría la vida de Miya, Nagenda, dijo Naruto. Hablar contigo sobre lo que me molesta es otra cosa completamente diferente. Tampoco quiero hablar de eso, no ahora. Entiendo, y gracias, dijo Nagenda. Al menos sabía que él todavía confiaba en ella. Miya puede estar muerta, pero Naruto valoraba su vida más que nada. Escucharlo decir que confiaría en ella, era algo especial. Tal vez solo tenía que entender que no era fácil para él hablar. Miya había seguido a Akane. No podía esperar entender el dolor que sentía por la muerte de Miya, pero lo conocía y sabía lo cerca que estaba de ella. Eisuke fue asesinado por Sdeat hace unos días, junto con uno de mis hombres, dijo Naruto. Había trabajado durante mucho tiempo con ese hombre, y Sdeat lo había matado. Fue realmente triste y afectó mucho a sus hombres. Ya les había informado. Eisuke estuvo al mando de su ejército con más frecuencia que él. Siempre se hacía cargo cuando no podía. Debes estar realmente dolido por esto. Era un buen hombre y te sirvió muy lealmente sin duda alguna, dijo Nagenda, mirando al rubio, que aún tenía los ojos cerrados. Lo estaba, dijo Naruto. Podría haber escapado, pero decidió dar su vida por Aizawa para escapar de Sdeat. Fue realmente difícil para Nagenda pensar en lo que Naruto realmente sentía al respecto. ¿Qué pasó realmente, Naruto? Sé que Aizawa siempre ha podido escapar del alcance del primer ministro. Sdeat no iría tras ella sin motivo alguno. La muerte de Syura. Honest sospechó que era ella y envió a Sdeat tras ella. Por supuesto que no puede matarla públicamente. Cuando mis hombres se enteraron de esto, intentaron huir de la capital, pero Sdeat los persiguió. Eisuke eligió retener a Sdeat mientras el resto de mis hombres despedían a Aizawa, explicó Naruto. Nagenda frunció el ceño. Fue un movimiento arriesgado por parte de Honest. Por otra parte, debe haber creído que Sdeat tendría éxito, y no era como si alguien le creyera si le decía a alguien que Sdeat intentó matarla por orden del primer ministro.
Debe haber pensado que ella era mucho más valiosa para el futuro del imperio que él, siempre y cuando estés ahí para apoyarlo todo, dijo Nagenda. Naruto asintió. Mi venganza condujo a la muerte de uno de mis hombres, hizo una pausa por un momento. De todos modos, maté a 2 de las 3 bestias en mi camino aquí. Incluso me veo obligado a cambiar mi estrategia. ¿Mataste a 2 de los subordinados de este Ak? Nagenda negó con la cabeza. Ella realmente no debería estar sorprendida. ¿Qué quieres decir con que vas a cambiar tu estrategia? En lugar de poner a aquellos con los que trabajo ahí afuera, voy a trabajar yo mismo, jugar un juego de odio. Me pondré de pie para respirar el aire que hace que mis entrañas se encojan, eso fue lo que dijo Naruto antes de darse la vuelta. Nagenda sabía que no iba a decir nada más. Que duermas bien, murmuró Nagenda y se puso de pie. Le dio al rubio una última mirada, con una sonrisa triste dibujada en sus labios antes de salir de la habitación. Palacio Real, 5 largos años desde la última vez que pisó este lugar, y todavía le daban los mismos escalofríos por la espalda. Parece que no ha cambiado en absoluto. Bueno, Budo no permitiría ningún cambio en el palacio, a menos que algo se haya podrido. Irónicamente, había un trozo de carne podrida dentro de las mismas paredes del palacio, pero permitió que siguiera existiendo. Inconcebible. El hombre estaba dispuesto a morder a cualquiera, y Naruto se refería a cualquiera que pusiera en peligro el maldito palacio. El trabajo de su familia era proteger el palacio real, y era un trabajo que el hombre hacía con orgullo. Esa armadura que usó se ha transmitido de generación en generación, en nombre de la protección del palacio y la familia real. Hasta aquí el trabajo de Budo en la última parte. El hecho de que el joven Makoto haya sido envenenado por el diablo y manejado el imperio en las ruedas de la corrupción y la malicia sin siquiera darse cuenta, fue un testimonio del fracaso del hombre. Qué triste. Muy triste. Debe estar picando su orgullo. Sin embargo, a Naruto no le importaba eso e iba a restregárselo. Solo por el simple hecho de hacerlo. La última vez que había caminado dentro de estas paredes estaba loco. No, eso fue un eufemismo. Él había estado absolutamente furioso. Demonios, todo su cuerpo se encogía de ira y cada pensamiento que había en él era un asesinato. Fue solo la voz de Milla lo que le susurró que se calmara, que había mantenido intacta su cordura. Mientras paseaba a través de las paredes que habían visto morir a Milla, la vida en él continuó siendo succionada, poco a poco. Este lugar realmente no le daba recuerdos felices. Por ahora, se consoló con el hecho de que había asesinado a Ashyura. Las alimañas que habían profanado a Milla. Oh, cómo lo enfermaba solo pensar en eso. Cómo hizo que llamas negras bailaran dentro de sus ojos cuando esas intenciones asesinas cobraron vida. Nunca iba a estar satisfecho hasta que Honest sufriera. Él haría que las alimañas desaparecieran un día y después de eso, tiraría cualquier otra basura restante dentro del imperio. Él tenía que. Por la memoria de Milla y también por sus propios ideales. Es posible que casi lo haya perdido, y posiblemente cabalgando sobre las olas de la locura, pero aún recordaba su juramento, aún recordaba los ideales que resultaron en la muerte de Milla. No solo ella, también Akane. No iba a parar ahora. Detenerse ahora sería hacer que sus vidas no valieran la pena. Significaría que sus sacrificios fueron en vano. No viviría él mismo si hiciera eso. Continuar era su única opción. Era casi divertido como los malditos guardias podridos del palacio no se habían interpuesto en el camino mientras se dirigía al palacio real. Tal vez fue porque estaba filtrando una intención asesina todo el tiempo. De todos modos, no es que alguna vez hiciera sus intenciones contra el primer ministro en secreto. Cuando Naruto finalmente llegó a la sala del trono, un Makoto feliz lo colmó con una sonrisa infantil. Budo también estaba presente. ¡Oh Dios! Una fiesta de bienvenida. Naruto de repente se congeló cuando los ojos del diablo se posaron sobre él. Su ira, su justa furia, todo burbujeaba dentro de él. Su intención asesina no dejaba de filtrarse. Afortunadamente, Makoto no se dio cuenta, pero los demás no. Naruto agarró la cabeza escondida con ambas manos, mientras el dolor lo atravesaba. El monstruo en él quería abrirse paso y abalanzarse sobre el primer ministro. Esa mierda le disgustaba. Incluso si fuera un vampiro, no hundiría sus colmillos en su carne. Eso sería repugnante. Incluso envenenamiento. La sangre de esa cosa sería como veneno. Todo su cuerpo sería contaminado si un pedazo de esa carne entrara en su cuerpo. No, todo lo de ese hombre solo necesitaba ser reducido a cenizas, y las cenizas tenían que ser enterradas en lo profundo del mar, lejos de otras personas.
En ese momento, mientras Naruto temblaba, agarrándose la cabeza con sus ojos negros sombreados, una niebla negra comenzaba a filtrarse de su cuerpo. Preocupaba al joven emperador. ¿Estás bien, Naruto? La voz de Makoto llegó hasta Naruto. Milla, Naruto encadenó su ira para que no explotara. Luego se enderezó. Logró poner una sonrisa en blanco. Aún así, sus ojos eran simplemente negros puros. Mientras daba unos cuantos pasos cuidadosos hacia adelante, sus ojos parpadearon de un lado a otro. Cuando se detuvo, eran de su color natural. Lo soy, su majestad, dijo Naruto, con total cortesía. Simplemente olía a mierda cuando entré aquí. Me disgustó. Y no quería nada más que hacer que vaciarlo. Allí las palabras fueron dirigidas a Honest, quien ahora estaba de pie detrás del trono del emperador. Sabía que Naruto no lo atacaría frente a Makoto, pero ese hombre simplemente se asustó, especialmente cuando le dio esa mirada sucia. Aunque deseaba que Stead entrara corriendo en la habitación, Honest se obligó a hablar. Ex general, Uzumaki Naruto, hizo una pausa por un momento, tensándose cuando el hombre le dirigió una mirada descarada de te mataré. Se tranquilizó cuando Stead entró en la habitación, pero la mujer no hizo un escándalo, en cambio, solo miró a Naruto después de saludar al emperador. El rubio a su vez, actuó ajeno a su mirada. Pones el palacio real en peligro cuando atacaste, y también intentaste matarme. Logró matar a algunos de los hombres de Empires y dañar a mi hijo, que ahora está muerto, por cierto, y me causó un gran trauma emocional, dijo Honest sobre los hechos. Intentar matarme se considera traición y se castiga con la muerte. Naruto ignoró a las alimañas y miró a Makoto. Eika, dijo suavemente. Estoy seguro de que aún recuerdas todos esos buenos momentos que pasé contigo y tu difunto padre, cuánto nos divertimos y momentos de paz. Tu padre te dijo cosas buenas sobre mí, ¿no es así? Makoto asintió, lo hizo, dijo con una sonrisa. Debe haberte dicho que yo era un hombre honesto que nunca pondría el imperio en peligro por voluntad propia. Estoy seguro, Budo, que has servido fielmente al imperio, y durante más tiempo del que cualquiera en esta sala puede atestiguar eso, comenzó Naruto, para su deleite, Budo asintió afirmativamente. ¿Quieres que te explique por qué hice lo que hice? Antes de que Makoto pudiera responder, Honest habló, no hay necesidad de que te expliques. Cometiste traición. No hay nada que agregar a eso, dijo. Eika, sugiero que le ordenemos al general Budo y Stead que lo derriben rápidamente. Primer ministro, la voz atronadora de Budo rugió dentro de la habitación. No le digas al emperador qué hacer. Puede pensar por sí mismo. Además, te dije que sé que fuiste tú quien mató al asistente de Naruto. Honest miró al hombre, pero no dijo nada. Eika, por lo que vale. Lamento profundamente lo que sucedió hace 5 años. Es solo que, cuando descubrí que Milla había sido violada y asesinada, estallé. Eika, ¿qué harías si la mujer que tanto aprecias fuera violada y asesinada dentro de este palacio? ¿Simplemente actuarías como si nada hubiera pasado? ¿No buscarías destruir a los que lo hicieron? Si alguien atacara el imperio, ¿no ordenarías a tus tropas que lo aplasten sin importar quiénes sean? No soy más que un hombre que sirvió a tu padre con todo su corazón. Mis logros como soldado y general hablan por sí solos. Tu padre me creería cuando dijera que quise y aún no quiero hacer daño al imperio y su gente. ¿Me crees, verdad, Makoto? Naruto se quitó la camisa, dejando expuesta la parte superior de su cuerpo. Lo que Makoto y todos vieron fueron cicatrices en toda la parte superior de su cuerpo, cicatrices que nunca se curarían. Naturalmente, las cicatrices eran solo una ilusión. Las cicatrices que le dieron Stead y Budo se habían curado hace mucho tiempo. Hace 5 años, pagué por dañar el Palacio Real. Pagué con mi cuerpo. Estas cicatrices son prueba de ello. Me gusta creer que en verdad había muerto. Sí, me morí ese día. El general Stead me atravesó el corazón con mi espada. Creo que he resucitado una vez más para una segunda oportunidad. Una oportunidad de servir al imperio una vez más. Naruto le dio a Honest una mirada helada, solo para evitar que dijera nada. Pero, por supuesto, su majestad tiene que hacerlo primero. Fin del capítulo.